Gracias nuevamente por estar conmigo en tu canal de Forense Expert. Hoy vamos a hablar de un tema interesante como todos. Hablaremos de una proteína que se produce justamente en la próstata y que es de utilidad cuando tenemos o participamos en la investigación de delitos de tipo sexual. Hagamos el siguiente ejercicio. Una víctima denuncia un delito sexual. No hay testigos, no hay cámaras y al microscopio no hay espermatozoides. ¿Significa eso que no hubo semen? En ciencia forense, la verdad no siempre está en lo visible. A veces está en una proteína. Quédate conmigo. Te lo voy a explicar. Durante muchos años, la confirmación de semen dependía de encontrar espermatozoides. Pero la realidad forense nos enfrenta a escenarios distintos. Agresores vasectomizados, muestras biológicas degradadas, lavado de partes íntimas de la víctima y lapsos de tiempo prolongado para el procesamiento de las muestras. Aquí es, pues, donde la química forense evoluciona. La proteína P30, también conocido como antígeno prostático específico, se convierte justamente en un marcador molecular que es clave para identificar líquido seminal humano. Hoy vamos a entender cómo funciona, qué tan confiable es y por qué puede cambiar completamente el rumbo de una investigación. Empecemos por explicar qué es la P30. La P30 no es un espermatozoide, es una proteína con un peso de 30 a 34 kilodaltons. Es una cantidad en extremo mínima que se produce justamente en la próstata y que se encuentra presente en concentraciones muy altas en el semen. Concentraciones que van desde 200 hasta 400 miligramos por mililitro. Por lo que esta proteína, pues, se convierte entonces en un marcador específico de líquido seminal humano. Solo se produce en la próstata, repito. Diríamos, pues, que en este estudio no buscamos células, buscamos señales químicas del semen. Y justamente este antígeno prostático específico es el que revela su presencia. ¿Cómo se detecta esta proteína? Se detecta como si fuese o se realizara un estudio de embarazo. Sí. Es decir, una reacción entre dos elementos denominados anticuerpos y la proteína específica, la P30, que sería el antígeno. Los estudios actuales, de alguna forma rápidos, son los denominados inmunocromáticos.
estudios, es decir, que reaccionan antígeno-anticuerpo, dos cosas que se complementan, ¿verdad? Para entonces formar o colorear dos bandas. Y existen un montón de estudios rápidos, pero que en efecto son altamente específicos, como por ejemplo Abacar o Ceratec. ¿Qué características tienen este tipo de estudios? Tardan aproximadamente entre 10 a 20 minutos y detecta cantidades igual o mayores a 4 nanogramos por mililitro. Este dato es importante, comunidad, porque si nosotros tuviésemos una muestra con presencia de semen, pero que no tiene o que tiene una cantidad de proteína P30 menor a 4 nanogramos por mililitro, pues estaríamos teniendo estudios o resultados erróneos, lo que comúnmente se conocen como falsos negativos. Otro elemento importante de este estudio es que puede usarse una vez hecha la extracción en ADN o en genética, y ahí mismo podría utilizarse unas pequeñas gotas para realizar este estudio. ¿Cuál es el mensaje clave en este apartado? Bueno, que la química forense permite detectar semen sin necesidad de verlo claramente. ¿Cuál es el valor forense real de este estudio? La P30 responde una pregunta clave. ¿Hubo semen? Pero no responde claramente a quién lo dejó. Es decir, que no especifica la procedencia con respecto a una persona. Este estudio pericial forense, que generalmente es utilizado en delitos de tipo sexual, es una prueba altamente sensible y específica, este estudio inmunocromático. Detecta este elemento biológico del semen en hisopados vaginales, en hisopados anales, orales, en ropa, en fin, donde se sospeche que existe una muestra de semen. Y es importante citar que este estudio funciona incluso sin la presencia de espermatozoides. O sea, podríamos detectar semen y no tener espermatozoides visualizados al microscopio a través de una técnica que se llama de tinción Christmas-Trick, que detecta específicamente espermatozoides completos, la cabeza o incluso la cola del espermatozoide. Ese sería el caso entonces de personas vasectomizadas. ¿Cómo debemos interpretar este estudio pericial? ¿Cuál es este valor forense real que tiene, como decía hace un momento? Primero, confirma la presencia real de líquido seminal. Segundo, no identifica al agresor. Y tres, importantísimo también, no prueba una agresión sexual. La proteína P30 entonces demuestra el contacto y habría que ver bajo qué circunstancias. Pero diríamos que demuestra el contacto. Y en todo caso, un estudio
distinto como el de genética, podría entonces demostrarnos la procedencia o el agresor. ¿Qué limitaciones críticas tiene este tipo de estudio? Que no todo estudio positivo es concluyente. Y no tanto por el resultado, sino por la acción. Ni todo negativo tampoco descarta el hecho. Recuerden, este tipo de estudios inmunocromáticos pueden detectar cantidades igual o mayores a 4 nanogramos por mililitro, perdón, pero no puede detectar cantidades inferiores. Por eso comento que que no todo negativo o resultado negativo descarta el hecho. ¿Qué limitaciones? Decíamos que el indicio biológico se degrada con el tiempo y tendríamos entonces problemas para identificarse. Que no distingue una relación sexual consentida versus una relación forzada. No detecta espermatozoides. Esto es fundamental aclararlo. Detecta la presencia de semen. Y una clave importante, su ausencia no descarta un delito sexual. Recalco, su ausencia no descarta un delito sexual. Podría haber algún método, ¿verdad?, utilizado durante el desarrollo del acto. Algo que también me parece que es importante aclarar es cuál es la secuencia que va a tener este estudio forense. En primer lugar, la proteína P30 o el antígeno prostático específico no se usa solo. Forma parte de una cadena, vamos a decirlo así, de una cadena de análisis. Primero viene la recolección de la muestra. En segundo, un estudio de cribado o presuntivo o de orientación o de desarrollo de color, que es la fosfatasa ácida. Este es uno de los estudios de desarrollo de color. Si esta es positiva, entonces aplicamos un estudio de confirmación, que es la proteína P30. Y algo que nos ayudaría a confirmar la presencia de semen es la identificación o localización bajo el microscopio de espermatozoides. Y el último estudio que tiene que hacerse en este tipo de agresiones es la identificación genética. Esto es lo que realmente debe ocurrir en un laboratorio. La evidencia no es una prueba, es una serie de actos, es una serie de pasos, es un sistema. Hablemos de un caso hipotético, un caso aplicado. Una víctima denuncia agresión sexual. No se identifican espermatozoides. Por lo tanto, la defensa niega el contacto. Pero se realiza la prueba de P30 y esta es positiva. Se realiza un estudio en materia de genética y hay coincidencia. ¿Qué nos prueba estos resultados?
Nos prueba el contacto sexual, se identifica al agresor y la ciencia cierra el caso. Si has llegado hasta esta parte del video, agradezco mucho que estés conmigo y te invito a que me des like en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y que en todo caso podamos seguir formando esta gran comunidad. Agradezco a los más de 100 suscriptores que tengo hasta este momento por la confianza que depositan en mí para escuchar estos títulos que considero podrían ayudar tanto al estudiante, al policía de investigación, al policía preventivo, al ministerio público, al juez, al abogado de la defensa, al magistrado, en fin. La interpretación de estos estudios periciales es algo fundamental en el desarrollo del juicio y claramente previo al mismo en la investigación criminal. En ciencia forense, lo más importante no siempre se ve. A veces la verdad está en una molécula, en una reacción, en una proteína. La P30 no identifica al culpable, pero puede demostrar que el hecho ocurrió. Soy Eric Delgado Nájar y esto fue Forense Expert, donde juntos trazamos la ruta de la justicia con ciencia. Gracias por estar conmigo.